relación entre la impresión 3D y el ámbito sanitario. Es una relación que a veces la gente no ve, pero bueno, es lo que voy a tratar de explicar ese vínculo en esta charla. Entonces, en los conceptos generales de impresión 3D voy a pasar muy rápido, porque yo creo que lo que nos interesa es el ámbito sanitario. Entonces, bueno, os voy explicando un poquito sobre la marcha. En principio, la definición de impresión 3D, pues ya sabéis que es la fabricación de objetos por el depósito de un material. Tenemos que partir de unos objetos en formato STL o BJ, y en el que ya tenemos esos objetos, vamos a utilizar otros programas para esas coordenadas, pues bueno, pasarlas a un código final que la impresora pues, sea capaz de imprimir. Hay varios métodos para hacerlo. Las impresoras que normalmente tenemos por cuestión de coste pues son las de FDM, que son las de extrusión de plástico fundido. Luego hay otras impresoras que son más caras, que son las que solidifican un polímero, las de resina. Y tenemos un tercer método, que bueno, en las que utilizan este método del SLA, pues la resina, que es un líquido, lo que hacen es, al incidir sobre el láser o otra luz, solidifica la resina y nos van generando el objeto. Y luego tenemos un tercer método, que es el método más caro, que son las que utilizan el método SLS, que lo que hacen es incidir un láser en polvo de acero, titanio y diferentes materiales y nos va generando la pieza. Esas son muy caras, entonces en principio, salvo empresas grandes, no disponemos de ellas porque el coste puede ser 400.000 euros una impresora que imprime en titanio. Vamos bajando. Los materiales que se utilizan, hay un abanico muy amplio de materiales. Aquí, por hacer un resumen de los más utilizados, pues empezaríamos con el PLA, que la ventaja que tiene más que nada es las propiedades que tiene, que no se retrae cuando imprime, entonces los objetos suelen quedar bastante bien. Funde a unos 190 grados y luego otra propiedad muy interesante es que es biodegradable. Experiencia, o bueno, se supone que los objetos, si son biodegradables, mejor, ¿no? Que no vayamos a llenar otro planeta de residuos. Luego hay un segundo material que se utiliza bastante, que es el ABS, que respecto al PLA, la ventaja que tiene se supone que es algo más fuerte. La verdad es que las propiedades a la hora de comparar objetos no varían mucho en cuanto a resistencia. Sí que tiene algunas propiedades interesantes en el ámbito de la medicina, y es que el ABS se puede esterilizar. O sea, soporta que lo esterilicemos utilizando radiación ultravioleta o óxido de etileno. Entonces, de cara a utilizar en un hospital, pues claro, es un material que si lo puedes esterilizar, pues eso es una propiedad que nos interesa. Otros materiales, el nylon, la ventaja que tiene es que es aún más resistente, pero de momento da muchos problemas al imprimir, se retraen mucho las piezas, pues posiblemente haya que esperar algún tiempo más hasta que su utilización sea masiva. Aunque bueno, van sacando nuevos componentes y bueno, posiblemente en poco tiempo lo vayamos utilizando. El FIPS os lo he incluido aquí porque nos sirve de soporte para piezas ABS. Por ejemplo, cuando imprimimos un hueso, pues claro, para imprimir esto tienes que poner un soporte de un material para que no se te caiga el plástico derretido. Entonces aquí el soporte que hemos puesto para imprimir este húmero, pues es un soporte de FIPS, plástico FIPS, ¿vale? Entonces luego lo retiras del soporte y ya te queda lo que es la pieza de hueso, que esto sería ABS. Y luego tenemos un último material, que es el Ninja Flex, Filan Flex, que sería poliuretano, son materiales elásticos que también en el ámbito de un hospital pues, se puede interesar a determinados componentes poder imprimir con un material elástico. ¿Vale? Entonces también son interesantes. Luego la gente suele preguntar, ya, pero ¿yo de dónde saco el objeto? O sea, vale, hay que imprimir un objeto, ¿de dónde lo saco? Imagino que muchos ya sabréis los orígenes, pero bueno, os explico así rápido. Los objetos los podemos bajar de internet, que hay un montón de páginas donde esos objetos los podemos bajar, igual que bajamos cualquier otro archivo, como un PDF, una foto. Una segunda fuente para conseguir esos objetos podría ser escanearlos. Hay escáneres que son baratos, pero si quieres calidad, normalmente los equipos son caros, Y luego tenemos una tercera fuente, que sería que lo diseñáramos nosotros. Casi todos los que tenéis impresora 3D habéis tenido que aprender algo de diseño por vuestra cuenta. Los tutoriales de YouTube son muy útiles y todos hemos pasado por esa etapa que dices, quiero hacer algo, tengo que aprender a hacerlo, te bajas a un programa gratuito como el FreeCAD, te empiezas a ver tutoriales de YouTube y empiezas a hacer tus objetos. Novedades de la impresión 3D, sobre todo es que nos deja hacer los objetos que a nosotros nos interesan. Con nuestros parámetros, podemos variar los parámetros en cualquier momento, pero yo creo que lo más importante es la personalización de objetos que nos permite. Otra faceta interesante es el diseño abierto. Tú te puedes bajar un objeto y decir, pues está bien, pero yo quiero hacer esta modificación. Bueno, pues la haces y te lo imprimes.
Bueno, en cuanto a prototipado rápido, ya comentó antes Quique, que bueno, pues ahora se está utilizando mucho. Antes de sacar un objeto al mercado necesitas un prototipo, antes era muy caro hacer el primer prototipo y ahora pues es baratísimo. Con una impresora 3D, si no te compras la impresora 3D puedes hacer un encargo incluso por internet y que te lo hagan y que te llegue la pieza a casa. El transporte digital me parece muy interesante. O sea, tú puedes estar de vacaciones en Australia, estar ahí hablando con un colega tuyo de allá y que necesites una pieza concreta. Es decir, pues yo he hecho una pieza para una prótesis o una ortesis de codo y, ¿por qué no me la pasas? Pues bueno, pues a través de internet puedes pedir la pieza y decir, oye, envíame este archivo. Yo le puedo pedir, por ejemplo, a mi amigo Pedro que me envíe un archivo que no tengo en Australia y digo, necesito esta ortesis, mándamela por correo electrónico. Y me la envía. Entonces, claro, no te envía el objeto, pero te envía la información, que es lo importante. Porque hoy en día ya en cualquier sitio puedes tener tiendas que te impriman en 3D. Cualquier ciudad mediana tienes tiendas con impresoras 3D que tú vas, la encargas y en 1 hora, en 2 horas lo tienes. Y bueno, la aplicación en distintos ámbitos, ahora lo vamos comentando un poco más. Problemas que tiene hoy en día la impresión 3D, no son todo ventajas. Tiene varios inconvenientes que seguramente ya los habéis sufrido en vuestras propias carnes. La lentitud de la producción de piezas está claro que es el primero. Por eso hoy en día se dice que no va a sustituir a la fabricación tradicional, porque claro, la producción es muy lenta, no te puedes poner a hacer una tirada de 1000 piezas con impresión 3D porque es lentísimo. Y el coste sería muy alto, entonces por eso nos quedamos en pedidos muy pequeños, una pieza, 2, 5. La fragilidad es relativa, porque depende de los diseños que hagamos. A la hora de hacer el diseño, dices, bueno, el plástico se puede romper. Bueno, tú tienes que tener en cuenta a la hora de imprimir cuál es la dirección en la que va a tener que soportar la tensión y procurar colocar la pieza en esa orientación. Si tienes que colocar un eje, pues el eje no tienes por qué hacerlo en material plástico. Puedes poner una pieza metálica para el eje, que la parte crítica de la pieza sea metálica. Entonces vamos a jugar con combinar el plástico con piezas metálicas que disponemos un montón de tornillos que podemos utilizar, incluso alambre para las partes críticas reforzarlas, no tiene por qué ser todo plástico. La resolución, bueno, va bajando a medida que salen nuevos modelos de impresoras, pero bueno, hay una resolución que anda sobre las 10 micras que para algunos objetos, bueno, nos puede resultar un poco justa. El precio de los equipos y los materiales va bajando rápidamente, las impresoras continuamente van bajando de precio, el kilo de plástico ya va por unos 14 euros, 13 euros, así que bueno, eso va muy bien. La formación, los que tenéis experiencia, que imagino que será la mayoría, ya sabéis que es autoformación, que es meter horas, muchos errores, y de cada 5 o 6 errores vas aprendiendo un pequeño detalle. Y lo bueno es que como hay una comunidad amplia, pues bueno, vas aprendiendo de otros amigos que te van contando sus truquillos, y bueno, pues así vamos avanzando, ayudándonos unos a otros. Y luego otro problema que tiene hoy en día, que aquí no aparece, es que tienes que ser capaz de reparar tu impresora 3D. Si tienes una impresora en casa, tienes que aprender a repararla porque todavía da muchos fallos. Pero bueno, vamos a mirar una ventaja de que te obliga a aprender mecánica, electrónica y tienes que ver, ¿no? La relación con la atención sanitaria es lo que mucha gente no ve. Mucha gente dice, ¿qué tiene que ver la impresión 3D con la atención sanitaria? Entonces, yo lo explico un poco en 3 áreas. Mira, la relación entre la impresión 3D y la atención sanitaria o la medicina sería, por un lado, medicina personalizada. Pues hoy en día está claro que un tratamiento médico queremos que sea personalizado. No queremos ir a un médico y que te diga, pues el 90% de gente que tiene tus síntomas, yo le doy este tratamiento. No me va el 90%. A mí dime con mis síntomas exactamente que tengo y me das el tratamiento que yo necesito, porque igual soy del 10% restante. Entonces el 90% no nos vale. Tenemos una atención personalizada, la mía. Luego, medicina regenerativa. Hoy en día ya, pues vemos que sí que con la edad nos vamos deteriorando, pero ese deterioro igual se puede paliar de algunas maneras, ¿no? Sabemos que los huesos con los años se nos van a ir deteriorando, vamos a ir teniendo osteoporosis, se nos va deformando, la musculatura con los años, sabemos que vamos perdiendo masa muscular, se va sustituyendo lamentablemente por tejido graso, entonces claro, vamos perdiendo una serie de facultades, también hay accidentes, lesiones que nos pueden ir limitando, y bueno, necesitamos una medicina regenerativa porque no estamos dispuestos a medida que cumplamos años a tener una caída en picado en cuanto al rendimiento de nuestro cuerpo. Y en cuanto a medicina regenerativa, pues la impresión 3D nos puede ayudar. ¿De qué manera? Pues bueno, la medicina regenerativa hoy en día está utilizando muchas células madre, está utilizando factores de crecimiento, pero esas células madre, esos factores de crecimiento necesitan un soporte. Tú no puedes echar sin más en una superficie lisa las células madre y pensar que te van a formar la estructura que a ti te interese. Tienes que dar un soporte tridimensional para que esas células madre tengan una especie de cimientos sobre los que construir. Entonces,
Esos cimientos, ¿qué van a ser? Pues el soporte 3D nos lo puede aportar la impresión 3D, ¿vale? Y luego, para ingeniería biomédica, pues bueno, veis que continuamente están saliendo más manos biónicas. Ya veis ahora el premio Príncipe de Asturias, se le han dado a Gifer, con las prótesis que ha ido desarrollando en pierna. Pero bueno, la ingeniería biomédica hoy en día continuamente están saliendo nuevos dispositivos. De hecho, hay una carrera que se llama así, ingeniería biomédica. Hace unos años no existía y ya hay una carrera con este nombre. Vamos avanzando. Otra pregunta típica que hace la gente es, bueno, ¿y qué se puede hacer con la impresión 3D? Eso lo pregunta mucho, pero ¿qué se puede hacer? Pues la respuesta corta sería cualquier cosa. Esa sería la más corta. Sí que hay una serie de limitaciones técnicas, como ya habéis visto antes, en cuanto a resoluciones, pero en principio cualquier cosa. Algunos ejemplos de qué podemos imprimir. Pues bueno, por ejemplo, podemos imprimir ortesis. Esto, por ejemplo, sería una especie de ortesis que se ha impreso plana y luego si la calentamos con un decapador nos permite moldearla. Esto es PLA. Si lo calientas, lo puedes moldear, te puedes colocar aquí pues una toalla, por ejemplo, y una vez que está calentado el PLA, lo colocas sobre el antebrazo. ¿Veis que me queda perfectamente adaptado a mi forma del antebrazo? Moldeado con calor. Y luego sobre esto, pues bueno, podríamos añadir otras piezas, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacer ortesis. ¿Qué más cosas? Más ortesis, pues plantillas, por ejemplo, para los pies, se podrían imprimir. Claro, primero haríamos un escaneo de la planta del pie, generaríamos la plantilla y luego la imprimiríamos. Más ortesis para la muñeca en este caso, ortesis de inmovilización para un dedo, por ejemplo, ortesis de inmovilización para fracturas. Aquí hay una línea muy potente, hay una empresa en Zaragoza que es Exovite, que aparte de hacer estas ortesis que estáis viendo de inmovilización, también les ha colocado un sistema de electroestimulación que nos permite, mientras tenemos la inmovilización, hacer una electroestimulación de la musculatura de la zona y así la recuperación del músculo que sea más rápida. No hay que esperar a quitar la inmovilización para empezar a hacer un poco de contracción muscular. Perdemos menos masa muscular mientras el hueso va a pegar. Entonces este sería un buen ejemplo de, bueno, sí, ortesis ya, pero ¿qué aporta la impresión 3D? Pues bueno, te permite hacer este tipo de ortesis a las que tú les puedes añadir más dispositivos. Más cosas, bueno, prótesis, ya he visto que prótesis de mano hay un montón de modelos que las podemos utilizar en amputaciones, pues gente que por lo que sea, por una malformación no se le ha formado la mano, o el pie, o cualquier parte del cuerpo, ¿no? Aquí ves ejemplos de manos, ejemplos de dedos, pues un dedo amputado, y dices, bueno, pues yo quiero tener una prótesis de mi dedo, ¿no? Bueno, pues te la haces, te la imprimes, te la colocas. En el resto del cuerpo, veis, esto ya, claro, ya son ortesis, ya serían prótesis de titanio, que esto ya sí que lo hacen empresas que se pueden permitir comprar, lo que os decía, una impresora de 400.000 euros de titanio. Tardamos 5 minutos, vale, voy avanzando rápido, más prótesis de titanio para la cadera, para el esternón y las costillas, para huesos de la cara, por ejemplo, un accidente que se haya fracturado y queremos reconstruir la cara. En animales, por supuesto, también lo podríamos utilizar, para el cráneo, para vértebras, de nuevo para el cráneo. Luego tenemos también ayudas técnicas que podríamos utilizar para gente que tenga, por ejemplo, parálisis, que no controle bien la musculatura de la mano, facilitar el agarre. Gente con poca fuerza, facilitar la apertura de objetos. Otro tipo de ayudas técnicas podría ser, por ejemplo, esta. Alguien que no pueda hacer presión, se coloca esto en la mano, se pone un tenedor, una cuchara y te puede permitir utilizar un tenedor sin tener movilidad en los flexores, ¿no? Sin controlar bien los flexores. Más ayudas técnicas pueden ser tan sencillas como soportes de móvil, no tiene por qué ser cosas súper complicadas. Figuras anatómicas también podemos imprimir, como el número que os enseñaba antes. A nivel médico también podemos utilizar un tag de un paciente. El tag del paciente hay programas que nos pasan del formato DICOM, nos pueden generar un archivo STL y luego podemos terminar imprimiendo ese hombro y sería ya el hombro del paciente. Y si se va a operar este hombro, el cirujano puede hacer aquí las pruebas de, bueno, pues le voy a poner un tornillo por aquí o de esta otra manera, ir haciendo las pruebas con lo que hemos impreso. Puedes probar 3 o 4 veces, 3 o 4 estrategias y la estrategia que mejor te va es la que luego le haces al paciente en realidad durante la cirugía. También se podría introducir esto en quirófano porque ya os he dicho que el ABS se puede esterilizar, entonces se puede meter en quirófano y utilizarlo allí en tiempo real. Bueno, órganos también se pueden imprimir para jugar con ellos antes de la cirugía. Dispositivos de rehabilitación de diversos tipos también podríamos imprimir.
complementarlo con otros materiales como la madera, dispositivos más complejos como guantes como este que vemos para ayudar a la rehabilitación de pacientes con ictus que han tenido una hemiplegia, que no controlan bien la mano y tienen que aprender de nuevo a controlar la mano. Parte de esos guantes los podemos imprimir en impresión 3D y luego ya acabando pues podemos imprimir piezas personalizadas de exoesqueletos, desde piezas, por ejemplo, anclajes en la pelvis, que claro, cada pelvis es diferente, tenemos que personalizar esta parte porque ahí se va a apoyar el paciente. O bueno, también podemos hacer piezas como la que os enseñaba, ¿vale? Podemos hacer piezas que luego utilicemos para esos esqueletos. Ya comentábamos antes lo de las manos biónicas, hay un montón de modelos que se pueden descargar en internet. Y luego antes de paso ya os había comentado lo de los soportes para la medicina regenerativa, que aquí el material que se utiliza es la policoprolactona, ¿vale? Y sobre la policoprolactona, que es un plástico que sí que podemos utilizar, se puede dejar en cirugía, pues se pueden añadir sobre esa estructura de policoprolactona, pues se pueden añadir factores de crecimiento y, por ejemplo, sobre esta estructura reticulada, que es que se ve la policoprolactona, ahí están los factores de crecimiento para que las propias células madre ahí regeneren, en este caso sería un menisco. Se ha hecho también con orejas, con vasos sanguíneos. La impresión de órganos es un tema que está ahora mismo, se promete mucho, pero todavía no se ha logrado. Un órgano como un riñón, por ejemplo, tiene muchos tipos diferentes de células. Entonces, todavía las impresoras no son capaces de imprimir con tantos tipos diferentes de células. Puede que se logre algún día, pero la verdad es que de momento todavía no se ha llegado a estructuras tan complejas. Estamos en estructuras todavía mucho más sencillas, como son vasos sanguíneos, meniscos, orejas, estructuras que tienen un tipo celular o dos, y entonces sí que pueden ser más fáciles de imprimir. Con tumores, curiosamente, sí se han impreso tumores en 3D, porque también tiene una célula que prolifera, que se repite, y los tumores en 3D se ha visto que es interesante tenerlos para ver cómo evoluciona el tumor, porque no evoluciona igual un tumor en 3D que en 2D. Entonces, bueno, eso es la utilidad curiosa que también se le está dando a la impresión biológica. Precauciones hay que tener, porque tampoco se puede decir que se puede utilizar indiscriminadamente. Hay un médico, por ejemplo, el doctor Machiarini, que empezó a utilizar tráqueas de plástico y en un principio parecía que tenía buenos resultados y luego con el tiempo se descubrió que estaba falseando resultados y que varios pacientes habían tenido mala evolución. No se sabe por qué, tal vez el problema no sea la prótesis de plástico, pero de momento hay que tener prudencia, no podemos lanzar las cámaras tan bueno y decir que bueno, que podemos poner las piezas alegremente sin más, pues posiblemente haga falta más investigación a ver qué pasó en ese caso. Pero bueno, era un médico que en principio se lanzaron las campanas al vuelo, llegó a estar preseleccionado para los premios Nobel y ahora de repente, pues claro, ya ha pasado de estar en la cúspide a estar en el fondo, ¿no? Entonces tenemos que ser un poco cautos de decir, bueno, hay que esperar unos años a ver cómo va evolucionando esta tecnología, habrá problemas que habrá que ir solucionando, precauciones que todavía no sabemos qué hay que tomar, que habrá que ir aprendiendo y bueno, pues habrá que dar un tiempo de evolución. En el futuro va a ser sobre todo un trabajo muy colaborativo entre los creadores, los usuarios. Habrá gente que diseñe, que hagamos objetos, otros usuarios los van a ir probando y nos tienen que dar una retroalimentación de decir esto funciona, esto no funciona, esto es cómodo, me roza aquí, necesitamos colocar aquí otra capa de silicona para que amortigue el roce. Entonces al final va a haber una interacción interdisciplinar entre medicina, ingeniería, informática, va a ser un campo interesante. Y ya voy acabando y entonces al final termino con esta imagen. Yo creo que ahora más o menos en la impresión 3D estamos en esta época. El primer avión que salió de los hermanos Wright pues era esta maqueta. Esta maqueta la vemos ahora y dices, esto es una porquería de avión, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos ahí en la impresión 3D, estamos empezando. Ahora hay muchas cosas que hacemos en impresión 3D que lo vemos y dices, esto que es un juguete, una maqueta, pues un poco como el primer avión que había. Hay que ir evolucionando, con el tiempo ese avión dio lugar a un F-15, pero hubo que hacer muchas evoluciones y nosotros estamos ahí. Y os animo a que entre todos, pues bueno, vayamos colaborando, dando ideas y avanzando. Y eso es todo. Rápidamente tenemos tiempo para una preguntilla. Si alguien tiene una pregunta... Bueno, pues entonces tienes un email, ¿has un email? Sí, os suelo